norte. Nos vamos para el norte. Vamos. A Santiago del Estero con Pablo Callejón. Ahí está Pablo. Buen día. Hola Pablo, buen día. Muy buenos días, ¿cómo están? Mechi, Jorge, la verdad que es un placer iniciar esta mañana en este contacto con ustedes. Acá en Santiago del Estero es una jornada preciosa. Ayer la vivimos con una temperatura sumamente agradable al momento del debate y hoy ha amanecido con un sol a pleno. No hay una nube en la bóveda celeste. Voy a apelar a nuestro amigo personal, Raúl Álvarez, para describir lo que es esta mañana, este comenzar del día aquí en la capital de Santiago del Estero. Qué linda plaza se ve de fondo, Pablo. Sí, es, a ver, la primera vez que, por lo menos en lo personal, venía a Santiago del Estero, es una ciudad muy bonita, para visitar, para disfrutar. Tiene muchos espacios como este, en el que uno puede disfrutar de actividades recreativas y demás. El centro de la ciudad también es muy atractivo, muy convocante. Es una ciudad muy linda para, porque además tiene una conjugación entre lo histórico y lo moderno, que es un poco lo que vimos ayer en el Fórum, donde se desarrolló el debate, ¿no? Es una estructura histórica, preciosa, que fue ayornada para los nuevos tiempos. Y esto incluye que allí se realicen eventos desde espectáculos musicales muy convocantes hasta actividades políticas. Recordemos que aquí en el Fórum también se presentó, por ejemplo, por primera vez el libro de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ha habido muchos actos de Gerardo Zamora, el gobernador de Santiago del Estero, y ayer el debate presidencial. Pero la madre de las ciudades, como se define, aquí comenzó a gestarse mucho de la historia moderna de la Argentina, es realmente una ciudad preciosa y para disfrutar. Bueno, qué bueno que estás allá y que pudiste conocerla, pero sí, se veía, vos decís, el Fórum de anoche se veía así como majestuoso, iluminado, imponente. Muy lindo realmente. Pero bueno, vamos al debate. A ver, contanos, hacenos primero un balance, un balance de lo que, cómo lo viste vos, a ver, una conclusión de todo lo que pasó anoche, que hubo de todo. Bueno, hubo de todo, ¿no? Pero me parece que fue un debate donde nadie ganó por nocaut. ¿Viste? Cuando vos decís, bueno, un ganador absoluto o una ganadora absoluta, me parece que no. ¿No? En todo caso puede haber, a partir de percepciones personales, alguna victoria por puntos de uno u otro candidato, pero no durante todo el debate, sí por momentos. Por momentos se mostró más sólido algún candidato o por momentos retrucó mejor una candidata, pero en esos términos, ¿no? A mí me parece que lo que generaba más expectativa era el debate en lo económico, y si bien allí a mí me encantó la idea de utilizar el botón rojo para retrucar lo que decía el otro candidato, la mayoría lo utilizaron en esa primera etapa, y no porque desconocieran que después no lo iban a poder utilizar, sino que me parece que allí estuvo la mayor atención, ahí era donde había que responder fundamentalmente a lo que decía el otro. En materia económica a mí me dejaron muchas dudas, por ejemplo cuando le escuché a Javier Milei, a mí no me quedó claro qué es lo que quiere hacer con la dolarización. ¿De qué manera la Argentina podría llegar a un escenario de dolarización? De hecho, Milei prácticamente no nombró la palabra, tuvo mucha cautela, prefirió hacer diagnósticos y plantear soluciones de la generalidad. Algo que ocurrió también con Patricia Bullrich. Habló de un plan macro del que no conocemos demasiado, pero por el otro lado se hicieron algunas manifestaciones de Sergio Massa, el actual ministro y también candidato presidencial, en la que anunció, por ejemplo, una moneda digital. Y todos nos quedamos mirando, bueno, ¿qué es eso, no? ¿Hacia dónde quiere ir el ministro y candidato con esa idea? Es cierto que es muy difícil explicarlo todo en 2 minutos, pero al menos uno hubiera querido que explicaran un poco más, ¿no? Que nos quedara un poco más claro cuáles son las propuestas económicas en este sentido. El gobernador Juan Schiaretti apuntó fundamentalmente al modelo Córdoba, a cómo trasladar el modelo Córdoba a un concepto nacional. Y fue el único, creo yo, que puntualizó en el federalismo, en la idea de lo que pagan el boleto en Buenos Aires y lo que pagan los cordobeses, santafesinos o sanjuaninos, lo que se paga en la luz. Mantuvo un discurso que tuvo que ver con ese debate federal, algo que ocasionalmente más, en algún momento lo volvió a citar, pero no mucho más. Y Miriam Bregman, que siempre tiene esa enorme solidez de las convicciones y de seguir siempre ese mismo camino,
pero con esta disyuntiva, ¿no? El enojo y el malestar que hoy se plantea en la sociedad no parece ir hacia la izquierda, sino hacia la derecha, ¿no? Y es por eso que Milei obtuvo ese primer lugar en las PASO. Después hubo posibilidades de avanzar sobre otras temáticas donde se consolidó rápidamente lo que cada uno piensa, ¿no? Uno sabía que Milei tiene muchos aspectos negacionistas, basados fundamentalmente en el asesoramiento de su candidata a vicepresidenta. Hubo algunos cruces entre lo que implica, por ejemplo, las figuras de Rafael Nahuel y de Santiago Maldonado apuntando a Patricia Bullrich, y Sergio Massa en ese bloque de derechos humanos y convivencia habló de un gobierno de unidad y dijo que va a convocar incluso a los libertarios, ¿no? A ese concepto de la unidad. Y también me pareció muy atractivo, no sé cómo lo vieron ustedes, esa última etapa donde se les podía preguntar al otro candidato. Sí. Hubo algunas preguntas que a mí la verdad me resultaron muy atractivas en el sentido de descolocar, ¿viste? Cuando lo sacan al candidato del lugar y lo ponen en otro, que los obligan a repensar. Sí. Bueno, me parece que fue un debate ágil y atractivo. En ningún momento nos aburrimos, como sí ocurrió, por ejemplo, en otros debates anteriores. Pero me parece que hay que hacer hincapié en lo que vos decís. El segmento de las preguntas y respuestas creo que fue una de las partes más interesantes, que a todos nos tuvo ahí como más cautivos, ¿no? De lo que decían, sobre todo de lo que respondían. Me parece que eso coincidimos todos en que fue uno de los momentos más ricos. Y que me parece, debate. Por otra parte, que cuando hablamos de debate, es quizás lo más próximo realmente a un debate. Claro. Porque lo demás, si se quiere, es una exposición de ideas, donde, bueno, cada uno plantea lo que tal vez va a hacer, pero esta última parte me parece que tenía algo más, por supuesto, de debate que el resto propiamente dicho. Ni te cuento si tal vez se pudiera hacer un debate donde cada uno pudiera hablar, responder y no cerrar ningún micrófono para que, bueno, se escuche todo lo que dicen. Porque viste que en este tramo final, donde ustedes dicen que tal vez fue la parte más atractiva, bueno, quienes formulaban alguna pregunta, después seguían hablando como diciendo, ¿qué me estás diciendo? Sí, ¿viste? Sí, pero no podía, claro, se apagaba el micrófono. Claro, el mecanismo permitía que se preguntara y posteriormente ese micrófono se cerraba y entonces respondía el candidato. No obstante, no deja de ser, lo decíamos, interesante, en el sentido de que probablemente para aquellos que tenían por lo menos algunas dudas, tal vez puedan ir esclareciendo las mismas a través de lo que sea. ¿Te parece, Pablo, que ayuda para eso? ¿Para esclarecer dudas? Bueno, hay en lo que han señalado ustedes por lo menos 3 puntos que son muy interesantes y que tienen que ver con el día después, ¿no? La pregunta sobre si evacuado, a mí por lo menos me dejó mucha incertidumbre algunos conceptos que no creo que fueron evacuados en el debate. Digo sobre todo en materia económica, ¿no? Porque es la cuestión más sensible y coyuntural. Es decir, porque además en lo otro es más previsible, uno sabe más o menos qué lugar va a ocupar cada candidato. Pero en materia económica, ¿cómo van a resolver la inflación? ¿Cómo van a corregir el déficit fiscal? ¿Cómo van a ir eventualmente hacia un proceso bimonetario como propone Bullrich, de dolarización como propone Milei, o esta moneda digital de la que habla Sergio Massa? A mí me generaron muchas dudas, pero también son dudas que quizás, digo, el próximo domingo van a volver a debatir, claro, pero además nos dejan una tela para cortar sobre 2 ejes que a mí me parecen centrales, que es el debate sobre el debate, es decir, cómo la gente va a construir, cuando digo la gente es un colectivo muy grande, pero digo cómo en los distintos sectores sociales se va a discutir lo que ha dejado el debate. Claro. Es decir, las repercusiones que puede generar el debate en todos los sentidos. Y por el otro lado, uno imagina que ayer había 2 tipos de televidentes por lo menos, digo, en esto de hablar de generalidades. El televidente que estaba convencido a quién iba a votar, y yo voy a votar a Milei, a Bullrich, a Massa, a Schiaretti o a Bregman, si ratificó ese voto o si hay algo en el debate que le hizo dudar. A mí me parece que no hubo nada disruptivo en el debate, no hubo nada que uno diga, bueno, acá cambiaron cosas. Me quedó la sensación que no. Y por el otro lado, el que tiene enojo, el que miró el debate, porque la verdad es que fue muchísima la audiencia, pero que está enojado con lo que pasa con la política, con situación económica, que a lo mejor ni siquiera fue a votar en las PASO, o que votó en blanco. Digo, ¿lo lograron convencer a ese votante?
Bueno, ese es un interrogante interesante porque todo parece indicar que habrá un mayor porcentaje de votantes en relación al que fue a las PASO. Ahora, ¿lograron convencerlo, seducirlo? Bueno, es una de las preguntas que se deben estar realizando a esta hora, ¿no? Consultoras y analistas sobre esto de encontrar vencedores y vencidos en lo que ha ocurrido aquí en Santiago del Estero. Mira, no cabe la menor duda, Pablo, que quien de alguna manera ya tiene elegido a su candidato, seguramente anoche lo vio y escuchó y no hace más que apoyarlo y salir convencido de que fue el mejor de este debate entre los 5. ¿Te das cuenta? Ahora, entre los indecisos, indudablemente que, bueno, por allí queda la posibilidad de que esto sirva tal vez para esclarecer algunas dudas, si es que las hay, y, bueno, inclinarse por algunos de los candidatos. Con relación a la medición, lo decíamos, bueno, tengo entendido que esto arrojó 44 puntos de rating. 44. Un rating realmente importante, por lo que habla claramente de que millones y millones de argentinos han seguido de cerca este primer debate presidencial. Y ahora, como decías, Pablo, esperar el domingo que viene la segunda parte. Así que bueno, vamos a estar también, por supuesto, con toda la cobertura, que ayer el trabajo fue impecable, ¿eh? Tuyo, Marina, bueno, Ariel y acá todo el equipo que estuvo de este lado también, con invitados. Bueno, excelente toda la cobertura. La seguimos por ahí todos ayer. Bueno, la verdad es que hemos disfrutado mucho de haber sido protagonistas desde el trabajo periodístico de esta jornada. A mí me parece muy valioso que la Argentina se haya comprometido tanto con este debate político. Los números del rating son similares a un partido de la selección. Sí. Lo que se vio ayer es lo que lograría la selección argentina de Messi. Bueno, que esa convocatoria esté generada por una discusión institucional y política sobre el futuro del país es realmente maravilloso. Y esto es lo que vivimos aquí. Hoy Santiago del Estero se ha levantado pensando en que fue protagonista también de un hecho histórico. Y ayer veías a los vecinos recorriendo el lugar, a la gente que estaba expectante también de lo que significaba que en el interior de la Argentina, en una ciudad que se ha consolidado como un espacio de eventos, de convocatoria, que hay un enorme estadio de fútbol hermosísimo, probablemente uno de los más bonitos del país, este fórum y tantos otros lugares que convocan a que Santiago del Estero sea epicentro de este tipo de actividades, como muchos lugares del país. Es muy valioso que el debate haya tenido esta característica federal y naturalmente que hayamos sido testigos de esa jornada histórica. Además es un acontecimiento único, Pablo, porque te imaginas que cuántas veces vamos a tener los argentinos la posibilidad de ver en forma conjunta a los 5 candidatos a la presidencia de caras al 2020, del 22 de octubre próximo. Es así. Creo que muy pocas veces realmente. Bueno, esta fue una de ellas y tuvo lugar allí en la ciudad de Santiago del Estero. Te mandamos un beso enorme desde acá, a los 3. Bueno, nosotros también. Les mandamos un abrazo afectuoso. La verdad que ha sido un placer. Un gran trabajo de Ariel Martina en cámara, en todo lo que fue la disposición de técnica del evento. Mari, un trabajo periodístico notable. Bueno, la verdad que estamos felices de ser partícipes de esta jornada. Un abrazo. Buen retorno.